Hola, ¿cómo están? Acá estamos continuando el estudio de matriarcas que dejaron huellas. Que Dios los bendiga y que el Señor les pueda hablar a través de estos mensajes, esta palabra, como el Señor nos ha ministrado a nosotras. Les cuento que este estudio lo estamos realizando por Meet, ¿sí? Y esto lo que les dejamos hoy es un resumen, ¿sí? Así que bueno, que el Señor los bendiga a todos y busquen ahí sus Biblias, ¿sí? Para poder buscar los pasajes o anótenlos después, ¿sí? Dejen comentarios, sugerencias y más adelante vamos a seguir también tomando esas sugerencias y trabajando para nuevos videos, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre una mujer, ¿sí? Que su nombre significa la ligera o la que huye, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de Agar, ¿sí? ¿Quién era Agar? Agar era la sierva de Sara, ¿sí? Recuerdan que la otra vez estuvimos hablando de Sara, ¿sí? Que ella tenía una sierva, ¿sí? Y que Dios le dice que ella iba a tener un hijo, ¿sí? Y ella, cuando ya le dice eso, ya ella se ríe, ¿se acuerdan? Porque ya había tenido Agar a Ismael, ¿no? Entonces Dios tenía un propósito con Sara, pero también Dios, ¿sí? Tenía este propósito con Agar, ¿sí? Imaginen una sierva que solo tiene que hacer ¿qué? Servir, ¿no? En ese momento las siervas tenían que ser sumisas, tenían que ser sirvientas de sus señoras. Y en este caso, Sara, ¿sí? Es la que le plantea así a Abraham, mira, te doy la sierva para que con ella concibas y des a luz el hijo que Dios nos está hablando de la promesa. Entonces, ella fue una mujer que a pesar de ser sierva, Dios también le concede bendición, ¿sí? Porque ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Y como les dije, como Sarai era, y Sara en ese momento, Sarai y Sara era estéril, le dio, ¿sí? A su esposo Abraham la sierva para tener un hijo, ¿sí? Y de Agar nació Ismael. Y luego, ¿sí? Ella pasó unas situaciones que 2 veces ella tuvo que volver al desierto, ¿sí? Vamos a ver ahora la vida de ella. Y podemos ver, ¿sí? Busquemos Génesis 16, ¿sí? Ahí comienza la historia de Agar e Ismael, ¿sí? Vemos, busquen ahí los pasajes, y al principio dice como Sarai no podía dar hijo a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia, era ella, que se llamaba Agar, ¿sí? Así que ahí justamente aparece ella en escena, ¿no? Aparece justamente su nombre. Y vemos después en el 2 que dice, y un día dijo Sarai a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava, ¿sí? A Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella, ¿sí? Y Abraham aceptó lo que Sarai le decía, ¿sí? Y vemos en el 3 y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio, ¿sí? Como mujer, dice acá, ¿sí? A Abraham. Así que Agar venía a ser ahora otra mujer, ¿sí? De Abraham. Y cuando ya hacía 10 años, esto era cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo, ¿dónde? En Canaán, cuando ya se habían ido. ¿Se acuerdan que ellos se fueron de su familia y se fueron a Canaán, donde Dios les había dicho, ¿no? Y en el 4 dice, y Abraham se unió a Agar, que quedó embarazada, y que cuando se dio cuenta de esto, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Ahí empezamos a ver una de las primeras situaciones de Agar, ¿no? Qué soberbia, ¿no? Imagínense, sos esclava, sos sierva, y ahora sos señora, porque venís a ser la señora también de Abraham. Seguramente ella también tendría esclavas, tendría gente que la ayude, ¿sí? Y ella empezó a mirarla con desprecio. ¿Qué se habrá imaginado ella? Que ahora iba a ser la señora de todas esas tribus, esas tierras, lo que tenían, porque Abraham era un hombre muy poderoso, ¿sí? Y ella empezó a tomar otras actitudes, ¿no? Bueno, ¿vieron cuando hay un dicho acá en Argentina que dice te doy la mano y te agarro el codo, ¿no? Ella acá empezó a querer otras cosas, ¿sí? Y empezó a mirarla con desprecio a su señora. O sea, ahora está embarazada y la mira mal a su señora. Y esto obviamente, como ya lo vimos en el estudio de Sara, esto a Sara no le gustó obviamente. ¿Cómo la va a mirar con desprecio? Y en el 5 dijo, entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Le dice, ya directamente con, yo misma te la di por mujer y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo, ¿no? Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo.
el planteo, ¿no? Bueno, esta ahora, ¿quién se cree que es? Viene acá a hacer estas cosas porque va a ser ahora la madre de tu hijo, ¿no? Y entonces miren lo que Abraham le contesta, dice en el 16:6. Y Abraham le contestó, mira, tu esclava está en tus manos, le dice. Como diciendo él, vos me la trajiste, arréglatela vos ahora. Ella está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a maltratarla, dice, tanto que Agar huyó, ¿sí? Esto es, hay una situación que hizo Agar, ¿sí? Y ahora ya, y vos empezaste a maltratar primero, vos empezaste a despreciar primero. Y ahora cuando te lo empiezan a hacer a vos, no te lo aguantás. Entonces huyo, como su nombre, ¿no? ¿Vieron? Empezar a huir, salida, escape, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba a huir? Si todo ese lugar era todo desierto, ¿sí? Y después en el 16:8 dice, y le preguntó Agar, esclava de Sarai, ¿sí? Ahí donde se encuentra, ¿dónde? En el desierto. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Le dice. ¿Quién le estaba diciendo eso, no? Un ángel. Y era ahí cuando pasa también estas situaciones, ¿no? Seguramente ella ni siquiera pensó que iba a ser después otra señora del Señor, ¿no? De ahí, de Abraham, ¿no? Y tenía que pasar por eso también. Nunca le han preguntado, vos quisieras, acá y se la dio directamente, ahora tenés que aceptar esto, ¿no? Y ahí cuando el ángel le dice, Agar, miren lo que le dice, esclava de Sarai, ¿sí? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Como que ahí la está ubicando en el, vos sos de esclava, vos sos sierva, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas a ir? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella, porque seguramente en el campamento donde ellos viven todos se ven entre, listo, Abraham me dijo que haga lo que quiera, ahora va a ver, ¿no? Y claro, no, me voy ahora, porque si ya estoy en las manos de ella, algo me va a pasar. Y después más adelante, en el 16:13 dice, como Agar había hablado con el Señor, le llamó el Dios que ve, pues se decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva, ¿sí? Cuando ella habla con el ángel. ¿Qué tenía que hacer? Volver al campamento, volver a donde estaba. ¿Dónde iba a ir embarazada en medio de un desierto? No iba a vivir esa mujer ahí. Entonces ella regresa al campamento, ¿sí? Y cuando regresa, después en el 16:15, ¿sí? Y Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó Ismael, ¿sí? Ahí vemos que lo llama, ¿sí? Ismael. Entonces también acá vemos que Dios mira justamente toda la creación, o sea, ¿qué iba a hacer él? ¿Iba a dejar que se muera en el desierto? ¿Sí? Con esto vemos también que un bebé, que una concepción, ¿sí? Sea cual sea su gestación, o no haya sido de una promesa, ¿sí? Pero Dios iba a cuidar ese nacimiento igual. Más adelante vemos en el todo lo que había pasado con ella, ¿no? Que dio a luz, ¿sí? Y dice que en el 16:16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael, ¿sí? Él ahí tenía 86 años. Después vemos, ¿sí? Más adelante, otra vez que aparece el pacto de Dios, ¿no? Cuando vemos después más adelante que Dios bendice a Sara, ¿no? Ahí le cambia el nombre, de Sarai pasa a ser Sara, aunque significaba lo mismo, princesa, pero ahí se confirma el pacto de Dios, ¿sí? ¿Qué pacto? Un pacto de libertad, un pacto de bendición, ¿sí? ¿Sí? Después vamos a comparar algunos versículos que hablan del hijo de la esclava y el hijo de la libre, ¿sí? Venimos acá a tener justamente a Sara, que iba a tener el hijo justamente de la promesa, y Agar, que iba a ser el hijo de la esclavitud, como le dice acá el ángel también, esclava, sierva, ¿a dónde vas? ¿Sí? Vos tenés que estar en manos de tus señores, ¿no? Y ella, todo eso había pasado porque su corazón empezó a tener seguramente una altivez, a tener otra situación que la llevó a que ella desprecie primero a su señora. En vez de amigarse con su señora, poder estar ahí tranquila con ella, no. Ella quería un poco más, quería ir más allá todavía. Después vemos esta parte
que yo les dije que viene el pacto de Dios, ¿no? Cuando Dios visita a Sara, cuando Dios la bendice, y aún ella así de grande, ¿sí? Tiene a su hijo. A su hijo, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Era Isaac su hijo, ¿no? El hijo de la promesa. Y vemos que después dice que dice en el 21:9, vamos a ver ahí. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que había dado a Abraham, se burlaba de Isaac, dice. Ahí vamos a ver en el 21:9 que acá había una diferencia entre los dos hermanos, ¿sí? Y entre esa diferencia que había, era una diferencia de edad también. Entonces, ¿cómo va a estar un jovencito molestando, ¿sí? a un niño? Y ellos también lo cuidaban, lo amaban, porque era el hijo de la bendición, el hijo que Dios tenía para ellos. Y sigamos en el 21, si seguimos un poquito más, ¿sí? Dice el 21:14, y al día siguiente, muy temprano, Abraham dio a Agar pan y un odre con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Y ella se fue y anduvo sin rumbo por el desierto de Beerseba. Acá no sabemos si habrá ido acompañada, no sabemos si habrá ido con otros siervos, ¿sí? Porque después por lo que vemos, vemos que Ismael siguió su vida, tuvo familia, vemos toda su situación y aún participa de la muerte de Abraham, ¿sí? Porque dice que él estuvo ahí también en el entierro, ¿no? Pero en esta parte, o sea, como que si ella sola se habrá ido con él al desierto, es como que no entra en el tema de cuidado, ¿no? ¿Cómo habrá hecho? Y esta parte de que le da pan, ¿no? El pan aparece, ¿no? Lo vemos en muchas palabras, ¿no? El pan como cuerpo, ¿no? El pan que también da alimento. Entonces, ahí Abraham dice que le dio a Agar pan, ¿no? Y un odre con agua, ¿sí? O sea, ahí ya le cargó sus provisiones, estaba provista ya. Y ella se fue, ¿sí? Al desierto, huyó con su hijo. Y después vemos de ahí que obviamente el desierto era duro, el desierto era una situación complicada. Y un poquito más adelante, en el 21:17 dice, y Dios oyó llorando al muchacho. ¿Quién lloraba en el desierto? ¿Vieron? Acá dice un muchacho. Ismael estaba llorando, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo nos fuimos de nuestra casa, de nuestro papá, de todo lo que tenían, hasta mismo de Isaac, porque ellos eran medios hermanos, pero a ver, a la pelea o no, vieron, ustedes saben que los hermanos igual, separar a dos hermanos también es difícil. Y dice que Dios oyó al muchacho llorar, ¿no? En el 21:17. Y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar. ¿De dónde la llamó? Desde el cielo. Y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho que está ahí. O sea, ¿quién escuchó? Escuchó al hijo. Qué importante esto, ¿no? A veces cuando hasta un hijo clama a Dios, ¿no? Dios escucha. Escuché la voz de un hijo y ahí aparece Dios en medio de una situación familiar. Y vemos un poquito más adelante en el 21:19. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua, a donde la llevó a buscar también una salida, un escape le dio a ella también, ¿no? De donde se encontraba, de ese desierto, de ese sin rumbo. Y le dio bendición, le dio agua, le dio vida otra vez. Y fue ella y llenó de agua el odre y le dio de beber a Ismael. Ahí vemos que nuevamente se vuelven a dar vitalidad, que vuelven nuevamente a ser cuidados, y eran cuidados por Dios ellos también. Y un poquito más adelante, avanzando, vemos después, ahí ya es como que esta parte de ellos ya, cómo se habrán criado, cómo habrán estado, no vemos esos detalles, ¿no? Ni con quién, como les decía, habrán salido. Pero luego aparece otro versículo que más adelante lo podemos encontrar en Génesis 25:12, que dice, estos son los hijos de Ismael. Y ahí se narran sus hijos, ¿no? El hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara.
quién vuelve a ser ella ahí? Nunca se le dijo otra vez la señora o la mujer. La esclava egipcia de Sara siempre fue. Después en otro momento vemos, ¿sí?, que en Gálatas se hace esa comparación que yo les decía al principio. En Gálatas 4:24 dice, esto tiene un sentido simbólico, ¿no? Ese pasaje. Las dos mujeres representaron dos pactos. El uno, representado por Agar, ¿sí?, es el del monte Sinaí. Los que pertenecen a ese pacto nacen para ser esclavos, ¿sí? Imagínense, acá tenemos dos mujeres, ¿no? Dos mujeres que simboliza un pacto de esclavitud, y en el 25 dice de Gálatas, Agar en efecto representaba la del monte Sinaí, ¿no?, en Arabia, dice que corresponde a la actual Jerusalén, la cual está sometida a esclavitud junto con sus hijos. Y Sara no, ¿entienden? Entonces acá vemos justamente estas posturas, dos mujeres, dos pactos, ¿no? A veces Dios nos dice, ¿vos en qué pacto te metes? ¿En cuál estás? ¿Cuál te conviene? ¿En cuál querés estar? Porque tenés la opción también. Podés seguir siendo esclava o podés seguir siendo libre y teniendo bendición de Dios. ¿Cómo actuó Sara en sus bendiciones, en su búsqueda con Dios, en su relación? Porque ella tuvo muchos desprecios. No sabemos cuántos años Agar la habrá despreciado también. O vemos la esclavitud, ¿no? Yo decido obviamente la libertad en Cristo, salir adelante, ¿no?, tener esas bendiciones que Dios nos da. Pero a pesar de todo eso también vemos que los hijos, ¿sí?, los hijos igual son guardados y los hijos son bendecidos. Y bueno, la verdad que espero que Dios bendiga esta palabra y les pueda hablar y que nos siga ministrando y enseñando sobre todas estas cuestiones. Así que podamos ser sabias, que podamos entender esta palabra y que si hay cuestiones que tenemos que resolver también, ¿no?, dejar un poco la soberbia, dejar un poco esta postura de Agar, ¿no?, y poder entender y comprender que Dios tiene bendiciones para nosotras, propósitos, y cuando entramos en el propósito de la libertad tenemos un nombre nuevo de bendición. Así que bueno, que el Señor los bendiga y nos vemos en otro estudio.